Bienvenidos a su espacio Psicologiando, programa que se transmite a través de 35.1 de televisión abierta y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Gladys Romero Aguirre y es un gusto, como siempre, contar con su presencia el día de hoy. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC, con el fin de orientar a la población tabasqueña y a la comunidad juchimana sobre temas de salud mental a través de entrevistas con expertos en el tema de la psicología. El día de hoy el tema es psicoanálisis, la rama precursora de la psicoterapia. Para hablar del tema, contamos con la grata presencia y experiencia en este tema de dos importantes miembros del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y profesoras investigadoras de esta casa de estudio. Contamos con la grata presencia de la doctora Cintia Gómez Gallardo y la doctora Aline Aleida Campos Gómez. Las dos son expertas psicoterapeutas con amplia experiencia en la práctica privada y en el tema de psicoanálisis. Bienvenidas, doctoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, por la invitación, Aline, por la invitación de parte del Colegio de Psicólogos de Tabasco. El formato del día de hoy es una mesa de discusión donde vamos a realizar una serie de preguntas sobre el tema y bueno, ustedes pueden debatir y compartir experiencias tanto de sus conocimientos como de su práctica con nuestros televidentes. ¿Les parece? Adelante, gracias. Bueno, bienvenidas. Doctora Cintia, ¿qué es el psicoanálisis? Muy interesante. Bueno, sí es importante, creo que es muy importante porque el psicoanálisis a veces pensamos que es una rama de la psicología y no, el psicoanálisis tuvo una construcción propia un poco apartada de la psicología, ¿sí? Que es una teoría que explica la constitución del psiquismo y de la subjetividad, pero también es un abordaje psicoterapéutico que tiene igual sus particularidades, como el hecho de que lo que se trata de rescatar en el paciente es las causas del síntoma, de su malestar, su deseo inconsciente y todo aquello que en su vida, situaciones que en su vida han organizado de una u otra manera su forma de vivir el presente. Excelente, doctora. Muchas gracias. Doctora Aline. Sí, yo creo que confirmando mucho de lo que comenta la maestra Cintia, hay algo interesante en el psicoanálisis. Sabemos, bueno, que nuestro gran fundador del psicoanálisis, que todo mundo ya lo conoce, ¿no? Y ha estudiado de él, Sigmund Freud, y pues todos sus colaboradores, ¿no? Que siguieron trabajando en muchas teorías en relación a todo lo que es el inconsciente, pero también hoy en día, lo interesante del psicoanálisis hoy en día es que efectivamente es una teoría de conflicto, es una teoría de revolución, pero a través de lo que está viviendo el ser humano, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no las podemos explicar, ni nosotros podemos realmente saber qué sucede, pero el inconsciente efectivamente es como la parte central del trabajo que hacemos en la clínica psicoanalítica. Es entender, es comprender, a veces tal vez no entenderlo de tal forma porque no tiene ni color, ni sabor, ¿no? Ni olor, ¿no? Porque a veces quisieras como describirlo. Claro. Y ahí, vamos a estar hablando ahorita de muchas teorías actuales donde se está haciendo un trabajo muy interesante con los diferentes tipos de inconsciente. Claro, estamos empezando a hablar desde los orígenes del psicoanálisis y como bien comenta, vamos a ir un poquito ahondando y viendo también los avances teóricos que ha tenido recientemente. Y doctoras, ¿cuál sería la principal característica que identifica el psicoanálisis y hace una gran diferencia con otras teorías similares? Pues yo, siguiendo lo que la doctora Aline dice, el trabajo en psicoterapéutico y aún el trabajo teórico y lo que el psicoanálisis ha aportado a otras ciencias, al arte, a la música, al cine, a la literatura, a la fotografía, en fin, es lo inconsciente. Yo creo en sociología, o sea, ese concepto creo que
no podemos pensar la posmodernidad sin la comprensión de lo inconsciente, que tiene aplicaciones en muchísimas otras áreas, no nada más la psicoterapia, no nada más el psicoanálisis. Entonces, eso es como el concepto clave, la estructura de la mente, que también a partir de esa estructura, el ello, el yo, el superyo, entendemos cómo funciona la mente y nos da como un panorama muy amplio que tiene que ver precisamente con esto constitutivo, ¿sí? Con esto desconocido. Yo siempre menciono una frase de un poema de Paz que dice, a veces quisiera ser y no ser ese desconocido que habita en mí. Entonces de eso se trata muchas veces en psicoterapia, poder que ese desconocido, que ese otro que está en nosotros mismos y que es lo inconsciente, hable, se manifieste, porque se está manifestando en los sueños, en los lapsus, en los síntomas, en los actos fallidos, pero de una manera que nos genera malestar y sufrimiento. Entonces se trata de resignificar ese contenido para que precisamente el sufrimiento deje de estar y dé paso a otra cosa. Entonces aporta una serie incluso hasta de conceptos también, de definición de la psique y todos los conceptos que vamos a ir hablando más adelante, que acaba usted de mencionar. Doctora Sí, Lynn. definitivamente, yo quiero agregar lo que comenta Cintia. El discurso de la palabra en el espacio terapéutico psicoanalítico es fundamental. A veces creemos que, o las personas pueden llegar como diciendo, a ver, ¿cuál es como la receta, no? Claro. O a ver, paso 1, paso 2, eso no pasa en psicoanálisis. El trabajo es precisamente lo que comenta la maestra Cintia, es dejar que el inconsciente hable, que se exprese. Y además es un trabajo, hoy en día, que finalmente eso es lo que seguimos estudiando, es un trabajo intersubjetivo, porque también el analista entra en juego en este trabajo de psicoterapia, ¿no? Es decir, nosotros hay varios autores que hablan precisamente como Christopher Bolas, que dice, entramos a la clínica, al espacio terapéutico sin memoria, sin deseo. Claro. Porque tú no vas como con un guión, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué va a pasar en este espacio, ¿no? ¿no? Es el inconsciente el que se manifiesta, el que habla, y todo lo que pues se ha estado estudiando ahora, ¿no? Se entendía que el psicoanálisis, desde que lo plantea Freud, es como analizar el allá y el entonces, que es muy importante, pero también hoy en día, con todo lo que estamos estudiando, también es el aquí y el ahora. ¿Qué está pasando con lo que estamos viviendo ahora en esta hipermodernidad? Y el psicoanálisis tiene ahí mucho que ofrecer. Y las escucho que en sus definiciones incluyen muchas teorías, incluso muchas áreas de las ciencias, ¿no? ¿Qué necesita, en este caso, un psicólogo para ser psicoanalista? ¿Qué perfil tendría que tener? Pues más que perfil, tendría que formarse teóricamente, hacer, no sé, una especialidad, una maestría, un doctorado. También su formación teórica puede ser a través de seminarios, es algo que se usa mucho en psicoanálisis, grupos de estudios donde se leen a ciertos autores o ciertas obras, hacer el propio psicoanálisis, pero de una manera sistematizada y a largo plazo, porque luego uno oye, sí, yo ya fui a terapia, sí, 1 año, 6 meses, 8 meses, no, un psicoanálisis es algo que requiere de más compromiso, de más constancia, de sistematización, no llegar una vez y dentro de 1 mes y medio volver a llegar, sino por lo menos sesiones semanales, quincenales, ¿no? Y la supervisión. Uno necesita supervisar sus casos porque el dispositivo con el que se trabaja en psicoanálisis se llama transferencia. Claro. Y la transferencia no nada más está del lado del paciente, sino que también está del lado del analista. Uno pone sus propios fantasmas sin darnos cuenta en la sesión psicoterapéutica, ¿sí? Y esto a veces, si no lo supervisa uno, puede ser un problema en la relación que uno establece con su paciente. Entonces, supervisar es importantísimo.
un perfil comprometido más que nada, ¿no? Por lo que escucho. Sí. Doctora. Sí, totalmente. Y además es una inversión, ¿eh? O sea, nosotros no dejamos de seguir trabajando en esta formación. Aunque ya estamos con el doctorado, seguimos estudiando, ¿no? En grupos de estudio, efectivamente. Participamos en congresos. Yo creo que una de las cosas que al menos yo he encontrado en el psicoanálisis y que me ha ayudado mucho es entender que hacemos investigación clínica, ¿eh? Claro. Sí. Que todo este trabajo que hacemos, somos psicoanalistas también porque los pacientes han depositado su confianza en nosotros. O sea, ellos siguen ahí o permanecen en el trabajo clínico porque pues efectivamente están queriendo comprometerse, ¿no? Con su vida, haciendo una serie de cambios, probablemente son cambios lentos, a veces hay personas que se desesperan, ¿no? Y quisieran como que fuera rapidísimo. En psicoanálisis no es rapidísimo, no es así, es todo un proceso, ¿no? Pero es muy profundo. Yo creo que esto, para entender el psicoanálisis tienes que vivirlo. Claro. Porque podemos hablar mucho de psicoanálisis, pero tienes que vivir la experiencia de ser paciente, de estar en psicoanálisis, ¿verdad? De analizarte para poder entender la dimensión de lo que tú aprendes, de lo que tú puedes estructurar en tu vida. Probablemente muchos de los televidentes que nos están viendo en estos momentos quisieran saber la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis, porque a veces se usan como sinónimos. Y me gustaría aclarar con base a lo que dijo la doctora. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién quisiera aclarar esta diferencia y esta duda muy general? Bueno, psicoterapia hay también muchos abordajes teóricos. O sea, la psicoterapia cognitivo-conductual tiene sus particularidades, la psicoterapia sistémica también, la humanista también tiene sus particularidades. ¿Qué diferencia hay en general de las psicoterapias con el psicoanálisis? Es precisamente que para el psicoanálisis es importantísimo trabajar la transferencia. Es muy, muy importante. O sea, ¿qué está pasando con el paciente en relación a mí y a mí en relación con el paciente? La doctora hablaba del presente, sí, pero el presente en esta noción, sí, en psicoanálisis el presente tiene esta noción de Heidegger, que el presente tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. No es nada más el presente de hoy, como algunas teorías, que es ahorita, el momento, qué está pasando en tu vida, sí, pero lo que está pasando actualmente en tu vida tiene que ver con tu pasado. Y lo que está pasando actualmente en tu vida está de una u otra manera determinando hasta cierta forma tu futuro. Entonces, esto tiene que ver con los registros, con los registros de la fantasía, de lo imaginario, tiene que ver con el registro de lo simbólico, que es la palabra, ¿sí? La palabra es fundamental, es decir, no hacemos ejercicios, no hacemos tareas, sino que lo simbólico es a lo que le damos un mayor peso, y eso simbólico que dice, a pesar de que hay que leer entre líneas, que a veces es un olvido, ¿sí? Una entonación, un silencio. Ahí hay que leer a qué está haciendo referencia. Y por supuesto, las equivocaciones, ¿no? Que son extraordinarias, los lapsus, que mucho de lo que está reprimido emergen nada más, pero a través de estas formaciones de lo inconsciente, como los lapsus, como los sueños, como los síntomas. Claro, qué bueno que hace la aclaración, porque probablemente muchas personas buscan un psicoterapeuta y no están buscando un psicoanalista, o al revés, ¿no? Y es importante para no crear falsas expectativas. ¿Quiere agregar algo, doctora Linda? Bueno, y que además yo creo que una de las diferencias es con otros enfoques es también el tiempo, ¿no? Claro. Que tenemos pacientes de mucho tiempo, de muchos años de trabajo. O nosotros mismos llevamos nuestro trabajo de psicoanálisis de muchos años. Entonces también eso es importante, que se piense, ¿no? En todo lo que esto implica. Y bueno, y por ejemplo, ¿qué tipo de temas comúnmente llegan a psicoanálisis? Los temas más abordados. Bueno, los más comúnmente abordados, ¿no? Yo,
lo que más he recibido en terapia es los temas que tienen que ver con la pérdida y sobre todo con la pérdida amorosa, con las traiciones, con las infidelidades, todo el orden que tiene que ver con el vínculo con el otro, pero que es fundamental. Nosotros somos precisamente a partir de nuestras primeras relaciones en la infancia. Claro, Eso somos, no hay más. ¿Sí? Entonces, claro que de una u otra manera las repetimos, las replicamos, claro, con sus grandes matices diferenciales a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que llega mucho a psicoterapia. Y me gustaría un poco regresarme a tu pregunta anterior. Sí, el psicoanálisis no es para todos. También es importante. Y no es una cuestión de dinero, porque luego se piensa, el psicoanálisis es carísimo. No es cierto. No es cierto, uno se ajusta al paciente siempre, ¿sí? Pero hay veces que las personas no quieren comprometerse tanto tiempo, quieren algo rápido. Y sobre todo, aquí lo que ha dicho la doctora Lee, hay que ver mucho el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos es un mundo de la inmediatez, de la solución rápida, ¿sí? Claro. Aunque nada más sea en apariencia, ¿no? Y entonces muchas personas eso andan buscando. Bueno, vamos a seguir continuando. Excelente, queremos no cortar, pero vamos a tener que hacer una breve pausa. Muchas gracias. Y usted, televidente, le recordamos las redes del colegio. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube e Instagram. Y no se despegue porque regresamos después de una breve pausa. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. El tema de hoy es psicoanálisis. Antes de continuar, tenemos un aviso muy importante para todos los psicólogos y profesionales de la salud. El Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco será el anfitrión del primer Congreso Nacional e Internacional que se titula La Psicología en tiempos de hipermodernidad, salud mental, capacidad para transitar la vida, el cual se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de junio de este año aquí en Villahermosa, Tabasco. El Congreso contará con la presencia de psicólogos de Argentina, Chile y México, quienes compartirán sus experiencias en el ramo de la psicología a los asistentes. En pantalla podrán ver los contactos para pedir más información. Bueno, estamos platicando una interesante plática sobre psicoanálisis con la doctora Alina Leida Campos Gómez y la doctora Cintia Gómez Gallardo, expertas psicoterapeutas y psicoanalistas. Doctora, ¿se puede ser paciente de psicoanálisis a cualquier edad? ¿Puede asistir niños, personas mayores? ¿Qué me comenta, doctora? Sí, claro. Es algo interesante también. A veces se pensaba que, por ejemplo, psicoanálisis en niños, ¿cómo? No es posible. Afortunadamente tenemos a varios teóricos, ¿no? Y que nos han dejado un legado importante. Uno de los que yo creo que Cintia también estará de acuerdo conmigo y que nos ha inspirado mucho, sobre todo en nuestra formación en el doctorado, pues es Winnicott, ¿no? Que él pues hizo todo un trabajo y una obra en relación a todo lo que significa el entender el espacio vital, ¿no? De un niño. Y bueno, definitivamente se trabaja con chiquitos, con adolescentes también, podemos trabajar con adolescentes, podemos trabajar con parejas, también podemos trabajar con familias, porque antes se pensaba que cómo es posible que en psicoanálisis no se pueda. Claro que sí se puede, y bueno, de manera individual también, ¿no? Obviamente aquí lo interesante es ver bajo qué enfoque psicoanalítico, porque psicoanálisis es muy amplio, ¿no? Hay muchas escuelas que hablan, ¿no? Y que intervienen en el trabajo clínico. Entonces, nosotros, bueno, la experiencia que tenemos
al menos a mí me gusta y trabajo muy a gusto con adolescentes, con parejas, con familias, con adultos mayores incluso, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede trabajar definitivamente. ¿Qué opina, doctora Cintia? Sí, precisamente, bueno, toda la psicología infantil, Sí, pues son psicoanalistas. El que quieras Así es. mencionar, todos, ¿no? Se formaron, o sea, son médicos, ¿no? Pediatras, básicamente. Winnicott era pediatra, Dolto era pediatra, Klein también, ¿no? Pero luego voltearon a ver al psicoanálisis, a leer, a formarse mucho en psicoanálisis, y a partir de ahí desarrollaron, bueno, un enfoque teórico interesantísimo, que hoy no podemos pensar la infancia sin ellos, ¿sí? Claro. O sea, todo lo que ha venido después es a partir como que crearon como una construcción teórica importantísima y conceptual sobre la infancia. Entonces, sí, y volvemos a lo mismo, o sea, si bien la infancia no es destino, eso es un hecho, sí, pero sin embargo sí es como una especie de organización, ¿sí?, del psiquismo. El psiquismo, o sea, por supuesto, hoy las neurociencias lo dicen, ¿no? El cerebro es totalmente moldeable, ¿no? Adaptable, tiene plasticidad, ¿no? Es algo que se pensaba que no, son como los nuevos hallazgos. Pero, por ejemplo, volviendo a estos conocimientos, ¿no?, que se empalman, ¿no? Las neurociencias dicen, el cerebro no olvida. Bueno, eso Freud lo dijo con las huellas némicas, ¿sí? Nada más que lo dijo en 1908, ¿sí? Las huellas némicas es precisamente eso que va quedando, esos restos de experiencias, vivencias, emociones que no desaparecen nunca, ¿sí? Otra característica donde las neurociencias y relacionamos con el psicoanálisis todo lo que es el orden de las emociones, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de angustia, son siempre más fuertes que las de disfrute, ¿no? ¿Por qué? Bueno, así es el cerebro y así es estas marcas que van quedando en el psiquismo. Freud habló de psiquismo, pero Freud era neurólogo, ¿sí? Su formación y su especialidad era en neurología, ¿no? Y lo mismo, o sea, ¿qué es lo que nos dicen las neurociencias? Es quitar, o sea, como todo el cerebro no olvida, hay que poner algo sobre lo que hay para curar, ¿no? O sea, construir algo, que es la resignificación en psicoanálisis, ¿sí? Y por eso la palabra, ¿no? Pero uno no resignifica a la primera. Eso es lo que hace que el psicoanálisis sí requiera cierto tiempo. No basta con que uno diga, sí es cierto, mi mamá no estuvo el tiempo que debió de estar presente y eso en mí causó mucho dolor y mucho sufrimiento su ausencia. No basta con que uno lo diga en una ocasión. Uno lo tiene que decir una y otra vez. Y cada vez que uno lo menciona, uno va como quitando y poniendo palabras y entonces ya se va esa cadena va tomando una nueva resignificación que va haciendo precisamente que el sujeto pueda hacer a un lado eso que quizás ha sido tan doloroso y que sigue siendo tan doloroso en su vida y tomar otro lugar frente a eso que es, y no hay manera de modificar, así fue, ¿sí? Y aquí un poco lo que mencionaba Aline, voy a hablar de Aline, o sea, esas formalidades de doctora, no somos amigas y compañeras, ¿no? De trabajo. Aline, de lo contemporáneo, ¿no? O sea, cómo pensar lo contemporáneo cuando las mujeres, uno de sus logros y que es imposible negarles es el poder insertarse en su formación profesional y luego, por supuesto, en el trabajo, en el campo laboral. Claro. Eso resta a la relación familiar, a la relación con los hijos, sí. Pero, pues, entonces, eso es parte de la posmodernidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, no es negar y decir todo funciona bien. Sí hay problemas y esos problemas van a traer efectos, pero hay una manera de poder que esos efectos el sujeto se relacione sin que implique que
el tanto dolor lo lleve en algunos casos, a hacer que la vida sea insoportable. ¿Sí? Claro, claro. Hay una cuestión que generalmente en el sentido común, cuando se habla de psicoanálisis, se piensa mucho en sexo, en la cine, en la literatura, y no lo han mencionado en ningún momento. La pansexualidad, ¿no? Sí, Ajá, sí. No lo han mencionado aquí, entonces Sí. pues es una pregunta obligada. ¿Cuál es la relación, doctora Aline? Empezamos con usted, que tiene el psicoanálisis teóricamente y prácticamente en el tema sexual. Yo creo que se ha malentendido este concepto. Totalmente. Sí, o sea, porque incluso Totalmente. lo tachaban de perverso, polimorfo, sexual, ¿no? Sí, sí. Y no, la sexualidad es sumamente importante, yo creo que en la vida. O sea, la sexualidad es algo necesaria. En psicoanálisis es entender qué sucede, ¿no? Justamente con esta experiencia de mi ser sexual, ¿no? Porque es vida finalmente, ¿no? Claro. Y bueno, Freud plantea estas etapas del desarrollo psicosexual que, digo, son interesantes porque se han ahora estudiado muchas cosas en relación a eso, pero tenemos que entender qué sucede con las experiencias de trauma, ¿no? Toda esta parte del abuso sexual, muchas veces como que se piensa que esta situación o que las personas nacen así, ¿sí me explico? Hablando un poquito, pues de toda esta experiencia, afortunadamente, de nuevas maneras de aceptar a las personas, de respetar incluso su propia sexualidad, ¿no? Su propio deseo de ser, ¿no? Porque finalmente es un deseo de ser. Entonces yo creo que se ha malinterpretado. Ahorita que Cintia hablaba, ¿no?, de toda esta parte de la infancia que tiene que ver con este tema, pensaba en René Spitz, de cómo él plantea esta organización de la SIG, estos tres organizadores de la SIG, cómo la parte de las relaciones objetales tienen también un elemento fundamental en el trabajo y el desarrollo del ser humano. Entonces yo creo que la sexualidad es algo con lo que tenemos que vivir definitivamente, es parte de nosotros y es entender la experiencia, ¿no? Es entender qué sucede con mi sexualidad, ¿no? Sin tener miedo o darle un nombre que no es. ¿Me explico? Porque muchas veces se piensa que es perversión, ¿no? Tabú. Que todo es perversión, que es tabú, ¿no? O que nada más incluso es muy interesante, aunque Freud estudió toda esta parte de la pulsión, hoy en día no nos quedamos nada más con eso, pues no es la pulsión nada más. O sea, es algo más allá de eso, que es lo que nosotros ahora tenemos que darle un significado, ¿no? Como dice Cintia, es darle sentido y nombre a eso que nosotros vamos viviendo en nuestras experiencias de vida. Claro. ¿Qué opina, doctora? Ay, sí, fíjate que sí, a Freud se le tachó de lo peor. Bueno, de fue en 1900, sí, o sea, se quemaron los libros y todo. ¿Sí? Fue lo peor. El asunto es que Freud habló de la sexualidad, pero de algo que es absolutamente incómodo. El primer objeto de amor Así es. y que erotiza nuestro cuerpo es la madre o su sustituta. Para hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Esto no es, es eso que Edipo es para las niñas y Electra es para los, Edipo es para los niños y Electra es para las niñas, no es cierto. No. Primer objeto de amor es la mamá, la tía, la cuidadora, la nana, generalmente la madre. Pero la madre, además, lo que Freud se da cuenta es que en esos cuidados maternos, cuando amamanta, cuando limpia al bebé, cuando le cambia el pañal, cuando lo baña, cuando lo arrulla, cuando lo calma y todo, erotiza su cuerpo. Es decir, todo nuestro cuerpo, la sexualidad humana no son los genitales, es todo nuestro cuerpo y quien hace eso es la madre. Entonces Freud lo que dice que esa parte yo no sé por qué no se lee, si es tan importante, es maravilloso, es maravilloso, si entendemos eso, entendemos tantas cosas, dice, sí es cierto, el primer objeto de amor es la madre, pero hay que renunciar a ese primer objeto de amor.
para poder salir a la vida, para poder ser sujetos de deseo, para que el niño ya no quiera estar nada más con la mamá y mirando a la mamá y que la mamá lo mire, sino que se interese por sus juguetes, por sus carritos, por jugar con otros niños, por espiar en la ventana, por salir al jardín, todo, ¿sí? Necesita separarse de la madre, ¿sí? Entonces, de esa sexualidad, y entonces, ¿pero qué dice Freud? Va a quedar un resto. Siempre va a quedar un resto, ¿sí? Entonces, ese resto que hace es lo que va a hacer que la sexualidad también en el humano vaya más allá de lo biológico y se complique, ¿sí? Porque la sexualidad se complica mucho. Y volviendo otra vez mucho a esto que planteó Ali de lo contemporáneo, ¿qué vemos en lo contemporáneo? Esa como necesidad, sobre todo en los jóvenes, y ayer oía yo una encuesta actual que se acaba de hacer sobre estas nuevas generaciones, que ya no son los millennials, ya tienen un nombre, yo me confundo, pero son los jóvenes actuales, los que tienen ahorita 16, 18, son los que más sexo tienen de toda la historia de la humanidad, o desde que se empieza a hacer este tipo de documentar esta información. Pero también hay grandes insatisfacciones. Totalmente. ¿Y por qué hay grandes insatisfacciones? Porque el asunto es, lo que nos impulsa en la vida es el deseo, no la satisfacción, ¿sí? Y yo uso mucho en clases esta metáfora del correcamino y el zorro. Claro. Para que exista la historia, el episodio, lo interesante es que el zorro nunca alcanza el correcamino. El zorro puede comprarse un helicóptero, se compra un tanque, y uno dice, ¿por qué no se compra un correcamino, se lo traga y se le acaba el gusto? Porque no es ese. El interés es idear, pensar cómo voy a hacer para atraparlo, atraparlo un momentito y que salga corriendo el correcamino. Así es la vida. Eso es lo que nos da de energía, lo que nos hace levantarnos todos los días, lo que dices, es que hoy sí lo voy a lograr, el mes que entra sí lo voy a lograr, con este examen sí, con este curso también, con este entrenamiento también. Eso es, se medio logra, ¿sí? Para poder seguir en esa búsqueda. La satisfacción no es, la satisfacción es estar, por eso ahora tanto las drogas, ¿sí? Narcotizado, pero la mente, o sea, subjetivamente nos hacemos sujetos de deseo cuando transitamos en ese proceso de estar vinculados totalmente con la madre, que la madre nos diga, con permisito, yo tengo otras cosas que hacer y aquí está un hombre, mujer, lo que sea, que me interesa, no eres todo para mí, ¿sí? Yo tengo otras cosas que también me gusta. Hace a un lado al hijo, y el hijo entonces tiene que buscar con qué sustituir a la madre. Winnicott habla del objeto transicional, ¿no? Y así muchos autores, ¿no? Muchos teóricos, ¿no? Lacan habla mucho del deseo, ¿no? Del objeto del deseo, ¿no? Ese objeto que no hay manera de atrapar nunca, ¿no? La satisfacción siempre es a medias, pero ese a medias es lo que nos da impulso para seguir buscando y seguir eso, mirando la vida, ¿no? Y que nos siga fascinando vivir. Lograr esa autonomía, ¿no? Lo que dice Mahler, ¿no? Margaret Mahler en su teoría del proceso separación e individuación, que también eso se me hace muy interesante. Esto que dice Cintia, es poder lograr esa individuación y sí decir, mamá, ya hubo ese proceso de identificación contigo, pero bueno, ya me voy. Yo necesito esto, ¿no? Sí. Bueno, y aparte de Freud, ¿qué autores ustedes admiran del psicoanálisis? Ya han mencionado varios, ¿y por qué razón? Empezamos con... Fíjate, ahorita que hablaba Cintia de toda esta parte también de la sexualidad, Recalcati es un autor interesante, que sería bueno, ¿verdad?, que lo pudieran revisar. Él tiene unos conceptos interesantes de sexualidad que la verdad nos ayudan a aclarar mucho estas dudas de lo que tú nos preguntabas. Bueno, no, de admirar hay muchos. Bueno, para mí, Melanie Klein fue una de las primeras, Freud, obviamente, Mahler, que me gusta mucho, Winnicott, que me encanta, y ahorita estoy trabajando mucho con esta parte
de los nuevos psicoanalistas contemporáneos, Bolas, ¿no? Que es muy, muy bueno también. Bion es otro, Claro. ¿no? Bromer, Storolot, y bueno, puedo mencionar varios, pero yo creo que no terminamos de aprender, Claro. de saber qué está sucediendo y sobre todo ahorita en este momento de nuestra vida, qué es lo que están pasando muchas cosas, ¿no? Doctora, vamos a continuar con esta pregunta después de una pausa. Claro. Y gracias, colegas, como siempre, muy pertinentes sus comentarios. Y usted, espectador, por favor, no se despegue. Volvemos con esta interesante charla con profesionales del psicoanálisis. Gracias por sintonizar Psicologiando. El tema de hoy es psicoanálisis. Hoy seguimos con la impresionante presencia de la doctora Cintia Gómez Gallardo y la doctora Alina Leida Campos Gómez. Tenemos algunas últimas preguntas. Vamos a continuar con la pregunta del bloque anterior. Doctora Cintia, ¿es su autor favorito y por qué razón? Yo sé que es una pregunta complicada, pero... No, bueno, igual, a mí me fascina Winnicott. Ay, me puede encantar. Lo leo y digo, qué bárbaro, yo quiero tener un consultorio así y ser como él todo. Me encanta su compromiso. Él tuvo más de 20 años un programa de radio donde aconsejaba cómo, sobre todo a las madres, cómo tratar a los niños. Digo, ay, es maravilloso, ¿no? Lacan no puede faltar. Yo estoy muy formada mi maestría fue mucho en el psicoanálisis francés, Jean Alouche, por supuesto, Pierre Martí, todo, acabo de terminar, Aline también, un curso con unas argentinas en psicosomática. Entonces, bueno, Pierre Martí es el autor por excelencia de psicosomática, entonces, y también es cada vez más está reconocimiento aún de la medicina de que, claro, ellos hablan de cerebro, ¿no? Pero el cerebro y el cuerpo como en esta integración y no como dos entidades, entonces todo lo psicosomático creo que es importantísimo y también, bueno, los franceses son como la vanguardia, ¿no? Y tengo como muchos autores, o sea, Frida Sal, que es ya muerta, fue mi maestra, bueno, es una mujer extraordinaria, Néstor Brownstein, que fue donde yo me formé y que nos acercaron al psicoanálisis de una manera en la complejidad que tiene, porque también eso es cierto, el psicoanálisis no es fácil, no es fácil aún a veces de leer, ciertos autores son complicados, ¿no? Cuesta trabajo discernir, ¿no? Pero nos fueron acercando de una manera muy, guiándonos de una manera muy interesante, ¿no? Bueno, ya llevamos una lista de compra de libros interesante. Sí. Ajá. Y bueno, y hay también otro término como muy del sentido común, que es neurosis. Y me gustaría que bajo el enfoque psicoanalítico nos ayudaran a definirla o cómo la conciben ustedes en su práctica. Doctora Lee. Bueno, pues todos somos seres neuróticos, de entrada, empezando. ¿no? Todos tenemos esa parte, ¿verdad?, de nosotros. Y yo podría definir a la neurosis como esa distorsión de los afectos, ¿no? Toda esta parte que muchas veces nos conflictuamos y como bien decía Cintia, lo manifestamos a través de los síntomas. Y el trabajo también tan interesante en psicoanálisis tiene que ver, ¿no?, con toda esta parte de lo que significa, ¿no?, las problemáticas que podemos tener en torno pues a lo que nos neurotiza, ¿no?, a lo que nos
nos desespera, nos descontrola, no sabemos qué hacer ante situaciones inesperadas, ¿no? Claro. Entonces, y que tiene que ver con nuestros afectos. Por eso es que yo insisto, esta parte de la estructura psíquica es importante revisarla, es entender cómo estamos formados, qué sucede con nuestra vulnerabilidad, porque a veces pega esa vulnerabilidad y bueno, nos descompone totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que en los afectos es donde está uno de los grandes problemas del ser humano y en donde nosotros en cualquier momento podemos enloquecer. Claro. Yo creo que no estamos exentos de sentir la locura. A veces vemos que la locura es como para los que están allá, ¿no? No, o sea, es un hilito que nos divide, ¿no? Entre estas neurosis, ¿no? Y estas psicosis que muchas veces hasta se les da esos nombres, pero en psicoanálisis no señalamos o etiquetamos, ¿no? A las enfermedades mentales como se estudian. Claro. En psicoanálisis eso no es así, no lo hacemos de esta manera, ¿no? Muy bien. Doctora Cintia, ¿qué opina? Sí, por supuesto que tiene que ver con los afectos y tiene también que ver con el principio de realidad. Ahorita, mientras hablaba Aline, recordaba que hay también una técnica que se llama mentalización en psicoanálisis. Exacto. Y es eso precisamente, es increíble, la gente no sabe pensar. Nosotros como nos enseñaron desde que éramos chiquititos en la primaria, que somos seres racionales, ¿sí? Que lo que nos hace diferentes de los animales es que pensamos, bueno, pues no es cierto, no. Uno oye ciertas argumentaciones que dice uno, o sea, no hay principio de realidad por donde le ves. O sea, es que mi mamá está obligada a cuidar a mis hijos porque pues yo estoy muy joven, ¿no? Y tengo derecho a seguir viviendo mi vida. O sea, ¿sí? Claro. ¿Dónde está el principio de realidad, la lógica ahí, ¿no? Pero la gente lo dice segura, o sea, convencida que así es, ¿no? Claro. Y muchas otras cosas, ¿no? Esas generalizaciones que hacemos a veces de todos los hombres son malos, todos los hombres son infieles, todos los hombres son golpeadores. No es cierto, o sea, ¿dónde está el principio de realidad, no? ¿Dónde está esa capacidad de pensar, no? Muchos sí, pero no todos, ¿no? Las mujeres somos muy buenas, pues no tanto, y no todas, y de qué bondad hablas, ¿no? Entonces, también, y Freud que dice, o sea, todos somos neuróticos, ¿por qué? Volviendo un poco al bloque anterior, porque tuvimos que renunciar para entrar a la vida y ser sujetos de deseos y andar buscando y andar creando y andar pensando y crear cultura como en términos de humanidad y todo, ¿sí? Tuvimos que renunciar precisamente a la completud, ¿sí? Y al todo, ¿sí? Al placer absoluto, a vivir en el placer. Y esa renuncia, claro que tiene un precio, ¿no? O sea, en el malestar, en la cultura, lo dice Freud, ¿no? O sea, ser sujeto de cultura, claro que tiene un precio. O sea, si yo quiero un matrimonio, pues tengo que cumplir con ciertas, lo mínimo, ser fiel, ¿no? Lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo, pero la gente no quiere. O sea, la gente quiere el matrimonio, quiere los niños, quiere la casa, el trabajo y además quiere los amoríos. Pues no. ¿Sí? O sea, no es posible, ¿no? Entonces, que renunciar me cuesta, claro que cuesta, por supuesto. O sea, si yo quiero estar saludable, el otro día oía yo algo maravilloso de Hipócrates que decía que lo primero que él le preguntaba a un enfermo es, ¿estás dispuesto a renunciar a eso que te enferma? Qué maravillosa frase, ¿no? Claro. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso que te enferma? Entonces, queremos comer de todo, no hacer ejercicio, atragantarnos de todo lo que se nos antoja, y queremos estar saludables. Pues no es posible, ¿no? O sea, ¿sí? Claro. O sea, algo uno tiene que hacer, ¿no? En esa renuncia, ahí es donde nos vamos como colocando, es a lo que Freud le llama neurosis, ¿no? Así es. A ese malestar que produce tener que renunciar. Pero la vida es eso, a esos afectos, a ese placer, a ese disfrute, a ese poder alcanzar todo, la plenitud. No es posible, y renunciar
es lo que nos hace entrar en la cultura, estar en ese orden de la cultura, de que yo no puedo hacer lo que se me pega mi regalada gana, ¿sí? Tengo que respetar al otro, considerar al otro, a la sociedad, las normas, el orden, todo. Es lo que nos genera neurosis, pero es lo único que nos ha permitido que existamos. Si no, ya, o sea, no hubiéramos pasado de las cavernas, ¿eh? Claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el espacio terapéutico, ya en la práctica, ¿cómo es la relación entre el psicoanalista y el paciente? ¿Qué podría esperar a alguien que va a iniciar psicoanálisis? Primero es, o sea, va a llegar siempre con una queja, ¿sí? O sea, mi jefe es un demonio, soy a la que peor le pagan y la que más trabaja y cosas así, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero también mis hijos me han desilusionado totalmente, ninguno es como yo me lo imaginé y como yo quería, cosas así. Llega la queja, ¿no? Y uno tiene que hacer que esa queja se vuelva un cuestionamiento. ¿Qué he hecho yo? ¿Sí? ¿O qué encuentro de satisfacción en eso que aparentemente me hace sufrir y de lo que me quejo? ¿Qué encuentro como ganancia que no estoy dispuesta a perder? ¿Sí? Porque el síntoma siempre es una ganancia sustitutiva, pero una ganancia. Claro. Pero el síntoma siempre es un problema, siempre es un dolor, siempre es un malestar en el cuerpo, en la vida. Pero algo se está satisfaciendo. Entonces, pasar al cuestionamiento, qué es que la persona pueda ver, ¿sí? Pueda darse cuenta, mirar hacia allá, que no ha podido, eso es una de las cosas que después de las entrevistas preliminares se tiene que ir trabajando, pero que cuesta mucho trabajo, porque también a veces, si uno se adelanta, ¿sí? Sí, claro. Y a mí me ha pasado, ¿sí? Cuando un poco en la angustia de que, pero oye, date cuenta, ¿no? Y ya viste esto, la gente se va y ya no regresa. ¿Se espanta? Se espanta, porque no quiere, o sea, no quiere soltarse. No está listo. No está listo, sí. Muy bien. Sí. Excelente, doctora. Sí, y agregando lo que decía Cintia, yo creo que aquí algo muy interesante del trabajo clínico en el psicoanálisis con nuestros pacientes es también lo que nosotros inconscientemente depositamos en ellos. La transferencia que decía. Totalmente, claro. O sea, la transferencia es muy importante y también esta otra parte en nosotros, ¿no? Que es lo contratransferencial, claro. ¿No? ¿Qué está sucediendo también con el analista? Porque yo creo que es un trabajo mutuo, de mutualidad, de encuentro. Somos figuras simbólicas para el paciente, ¿no? Ante alguna situación, y esto que comentaba Cintia, yo me acordaba de una paciente que precisamente ella estaba en una situación de infidelidad, y entonces cuando yo le hago la pregunta, ¿qué fue lo que tú hiciste para que esto sucediera? Pues quedó así como sacada de onda, ¿no? O sea, pero es que es él, no soy yo. Claro. O sea, es él el que me engañó, es él el que me hizo todo esto. Bueno, pero el podernos preguntar, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿qué hiciste o qué dejaste de hacer, no? Como el poderte dar el permiso de preguntarte, de reflexionar, de cuestionar, sin llegar a que efectivamente señales, pues, porque no se trata de señalar, claro, sino que más bien de que vayamos descubriendo respuestas, ¿no? Ante lo que estás viviendo. Entonces, claro, es un trabajo de mucho crecimiento, Y a veces no se entiende esta parte, ¿no? Claro, de crecimiento, sino que lo vas tú identificando en la medida que vas haciendo este trabajo con el tiempo. Y bueno, y en este proceso de tiempo y de cuestionamientos, ¿existe la cura en el psicoanálisis? Sí, claro, claro. Y además que yo creo que yo lo que he observado es que las personas aprenden a vivir también y darle sentido a su vida con lo que traen, con lo que llevan. Porque puede ser que al inicio es como la desesperación, ¿no? Como cuando vas al médico, ya deme las medicinas, ¿no? O deme la receta o la varita mágica. Ya no quiero sentir. Porque ya no quiero sentir claro, este dolor. Y no, yo creo que en el proceso del trabajo clínico
ellos le van dando un significado a su propia historia y van de veras haciendo cosas interesantes. Algo que yo de veras me ha hecho sentir muy bien, un paciente esquizofrénico que llegó a titularse de su licenciatura y que le costó años, o sea, llevo trabajando con él años, pero el hecho de haber logrado titularse, claro. ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿cómo es que las personas con esquizofrenia o con alguna situación pueden salir adelante? Claro que pueden salir adelante. Excelente. Están con su enfermedad, pero claro que pueden hacer muchas cosas. Muy bien. Doctora Cintia, ¿existe la cura? Sí, sí existe la cura y la verdad es que hay situaciones muy difíciles, donde uno, porque además a veces el paciente va mejorando y luego empeora, pero empeora muchísimo. Recaídas y uno se angustia. ¿Sí? Claro, a mí me pasó en particular con una paciente que yo decía, Dios mío, se va a morir. O sea, hasta eso pensé, ¿no? Claro. Y a supervisar, y a supervisar, y a supervisar. Y ahora que la veo tan agarrada de la vida, agarrada de sus estudios, de ya poder asumir eso que le era tan difícil y de hablar, ¿sí? Que pasó más de 1 año y medio para poder hablar, cuando era realmente el problema. Yo digo, ay, sí, claro. es maravilloso, ¿no? O sea, sí se puede y uno lo ve con la propia experiencia. Por eso no se puede ser psicoanalista si uno no hace su propio proceso terapéutico. No hay manera, no hay forma. ¿Sí? Claro. Y entonces ahí uno lo ve, o sea, todo lo que uno va cambiando, creciendo, poniéndote en otro lugar, a lo que ahora sí le das importancia, relevancia, tu tiempo, todo, y lo que puedes disfrutar, todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que quedamos con muchas más preguntas. Nos encantaría contar con ustedes en otra emisión para seguir hablando de este tema tan interesante que seguramente le gustará mucho a nuestros televidentes. Y bueno, gracias, un placer tenerlas con nosotros. Y bueno, muy valiosas las aportaciones. Gracias por el espacio proporcionado por TV UJAT y a todos lo que lo han hecho posible. Les comento que mes con mes nos veremos en este espacio Psicologiando y lo invitamos a sintonizarnos. Su servidora Gladys Romero Aguirre se despide con una frase de Sigmund Freud: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Hasta la próxima.